Dios le bendiga, Dios le guarde, que la gracia y el favor de nuestro Dios sea con todos vosotros. Le saluda el pastor Rodolfo Milano del Ministerio Internacional Linaje Real, Venezuela, Guárico, El Sombrero, tierra de gigante, tierra de valiente, tierra donde Dios colocó su gracia y su favor. Seguimos pues un saludo a nuestras autoridades, mi padre espiritual, el profeta Austel Hernández, y mi madre espiritual, la profeta Sundeli de Hernández, y a mis hermanos en la fe, sus hijos Israel y Michelle. Hay un saludo de parte de mi familia, de parte del ministerio, de mi esposa, la profeta Milagros de Milano, y de mi hijo, el profeta menor, como lo llamamos en casa, Roniel Milano. Hoy nos toca pues seguir hablando. Continuamos hablando de la serie Conociendo los diseños de la autoridad, donde hablaremos pues de los beneficios, oiga la palabra, de los beneficios y consecuencias de la autoridad. Dos cositas, enfocarse en esto. Uno, beneficio; otro, consecuencia. ¿Por qué? Porque si a usted y a mí, nosotros obedecemos una autoridad, vienen unos beneficios para nuestras vidas. Pero si nosotros no obedecemos a las autoridades, consecuencias acarreamos para nuestras vidas. Y no para nosotros, sino para nuestra descendencia y la descendencia de nuestra descendencia. Y se va en una cadena. Porque ahorita cuando estoy hablando se me viene a la mente, el Espíritu de Dios me trae algo de aquel siervo llamado Jesse. ¿Se acuerdan de Jesse? Aquel hombre que andaba con el profeta Eliseo. Aquel hombre que Eliseo le dice a Naamán que vaya y se baña allá en el Jordán 7 veces. 7 veces. Y que Jesse le dijo que no tomara nada de Naamán. Y en esa, vea cómo se manejan los diseños. El profeta Eliseo le da una demanda, una autoridad para Jesse. Vea cuando nosotros no obedecemos a las autoridades, cuando nosotros nos apartamos de las autoridades, cuando no queremos escuchar a nuestras autoridades y hacemos lo mejor nos venga. Y eso no es diseño. O acarreamos, mejor dicho, una consecuencia para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos por segunda, tercera y cuarta generación. Porque cuando el profeta Eliseo le da la directriz a Jesse, le dice que se vaya, que le diga a Naamán que se vaya al Jordán, que se sumerja 7 veces y que no tomara nada de él, que no le aceptara nada de Naamán. Pero Jesse desobedeció a una autoridad. Y cuando nosotros desobedecemos a una autoridad, acarreamos consecuencias, como le pasó a Jesse. Porque cuando Naamán se sumergió las 7 veces y fue limpio de sus llagas, de sus lepras, el hombre Jesse le dice que le entregara una riqueza, cuando la autoridad de él le dice que no le aceptara nada. Pero en su corazón Jesse desobedeció. ¿Y qué le pasó? Qué triste. Que las lepras, las llagas de Naamán, cayeron sobre Jesse. Cayeron sobre los hijos de Jesse. Cayó esa lepra, los contaminó a todos. Vea las consecuencias que nos pasa cuando no obedecemos a nuestras autoridades. Las consecuencias, porque así como hay beneficio, también hay consecuencias. Entonces cuando él va delante del profeta, el profeta es un hombre del Señor, es una autoridad que Dios estableció. Y cuando ve a Jesse, le dice: Jesse, ¿acaso yo no estaba contigo? ¿Acaso yo no estaba allí presente cuando desobedeciste? Oiga la palabra, cuando desobedeciste lo que te dije. Por cuanto desobedeciste, acarreas consecuencias. Por cuanto desobedeciste a una autoridad, ahora las lepras de Naamán caerán sobre ti. Y no sobre ti, sobre tus hijos. Y no sobre los hijos tuyos, sino los hijos de tus hijos. Caerá la consecuencia de no obedecer a una autoridad. Qué triste y lamentable. Y eso nos pasa mayormente cuando estamos en las iglesias. No obedecemos. Y entonces usted se pregunta: ¿por qué la escasez? ¿Por qué la hambruna? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no tengo? Porque no obedeces. Porque desobedeciste a una autoridad. Cuando la autoridad te da una directriz, llámese pastor, profeta, apóstol, evangelista, como usted lo quiera llamar, y usted no la obedece, la oye, pero no la obedece, entonces viene el desastre, el caos a tu casa, a tu hogar y a tu familia. Esas son las consecuencias de no obedecer.
Vienen maldiciones sobre vuestras vidas. Pero que también te digo algo. Pero para los que obedecen también nos va bien. Porque cuando nosotros obedecemos nos va bien. Porque cuando Abraham, oiga, el padre de la fe, Dios le habla a una autoridad, le habla a Abraham y le dice: oye, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu casa, vete a una tierra que te voy a prometer, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde te voy a enriquecer, donde te voy a multiplicar, donde te voy a bendecir. Cuando Abraham, sin conocer, obedece a la autoridad que es Jehová, y él escucha y la pone por práctica, él sale de su tienda, él sale de su parentela. Y usted sabe la historia de Abraham. Usted conoce la historia de Abraham. Vean el beneficio cuando nosotros obedecemos a nuestro Rey eterno. Eso también nos pasa cuando nosotros practicamos. Y Abraham dejó todo en obediencia. Lo alcanzó un beneficio. Lo alcanzó una promesa. Porque así como acarreó consecuencias por no obedecer Jesse, así también Abraham, por obedecer, también le vino una consecuencia, un beneficio para él, para sus hijos. Y hoy todavía la iglesia de Jesús celebra esa obediencia. Señores, porque la obediencia, cuando tú la cumples, va a funcionar. Cuando tú oyes la directriz de la autoridad y tú la pones por práctica, tú obedeces, te va a ir bien. A Abraham le fue bien, fue bendecido, fue multiplicado. Entonces nosotros debemos entender esto, que hay dos cosas que van a pasar en tu vida cuando obedeces y desobedeces. Ahí te puse dos ejemplos de lo que es la obediencia y la desobediencia. ¿Cómo quieres terminar? ¿Cómo quieres terminar usted? ¿Cómo quiero terminar yo? Vamos a poner en práctica la obediencia. No negociemos la obediencia. Cuando la directriz viene a tu vida de parte de tu autoridad, nosotros debemos agarrarla, nosotros debemos ponerla por obra, nosotros tenemos que practicarla para que nos vaya bien y así seamos prosperados. Y la luz de Cristo brilla en nosotros, porque la obediencia le fue contada por justicia a Abraham. Entonces debemos entender esto. Cuando nosotros obedecemos a nuestras autoridades, obtenemos muchos beneficios, como es el respaldo de nuestro Señor Jehová. Eso lo podemos conseguir en Jueces capítulo 6, verso 14. Tenemos autoridad. Eso lo podemos encontrar en Lucas 10, 17. Protección. Eso lo podemos conseguir en Lucas 10, 19. Sanidad, eso lo podemos conseguir en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Prosperidad, paz, Salmo 119, 165. Ahí están los beneficios de cuando usted y yo obedecemos. Jehová te enviará, el Padre de los cielos, te enviará todos estos beneficios aprobados por Dios. Romanos capítulo 6, verso 16 al 18, y quiero hacer hincapié aquí un momento en Romanos, que el apóstol Pablo habla en el capítulo 6, verso 16 de la manera siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Cuando usted se somete, o sea del pecado, usted va a ser esclavo, o sea de la obediencia, usted es esclavo. Hoy usted y yo le puedo decir: yo soy esclavo de Jesucristo. Yo me considero esclavo de Jesús porque yo me someto primeramente a mis autoridades terrenales, a mi Señor a mi Señor Jesús. Yo soy esclavo de la obediencia para justicia, porque esto me va a traer un beneficio tanto para mí, para mi hogar, para mi familia. Somos esclavos de nuestro Señor, así como las personas que no conocen de Dios y siguen caminando por sus propios medios son esclavos del pecado. Así nosotros somos esclavos, pero de la obediencia, de la verdad llamada Jesucristo. Verso 17: pero gracias a Dios, aunque erráis esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Oiga, obedezca de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18: y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia, siervo de la verdad, siervo de Jesucristo. Por eso hoy me considero esclavo de mi Señor Jesús, porque le obedezco. Que aunque mi carne pecaminosa quiera salirse de la obediencia, camino en la obediencia, camino en el respaldo, camino dentro del diseño, camino bajo la bendición. Así que pues agarremos estos principios, señores. Caminemos bajo la bendición de Dios, caminemos bajo la obediencia. Dos estructuras, dos funciones, dos consecuencias: o eres bendecido o eres
desobediente. O le crees al Señor, o obedeces su palabra, o eres una persona desobediente. Y ya sabemos que hay dos beneficios para la obediencia y para la desobediencia. Así que pues, mis queridos amigos, hermanos en la fe, un gusto en saludarles. Me despido con lo mejor. Seamos obedientes. Camine bajo el diseño. Caminemos bajo la ley divina. Encaminemos nuestro propósito y Dios nos va a bendecir. Que la paz de mi Señor Jesús sea con ustedes y que la gracia y la misericordia del Señor Jesús entre en sus casas en el nombre de Jesús. Amén.